Bien, vamos a dar inicio a la asignatura. Ayer les estuve respondiendo las actividades que mandaron por medio de la plataforma. Hay quien lo mandó por correo electrónico y bueno, ya le di respuesta prácticamente a la mayoría. Sí, voy a hacerles unas observaciones con respecto a las actividades para que no suceda lo mismo de aquí en adelante y bueno, sobre todo que se les pueda quedar como un hábito para el resto de sus asignaturas. Eh, Ahora sí que me llegó un tutti frutti de actividades, ¿no? De todo tipo me llegó. Unas muy buenas, otras terribles, pero no lo quise decir así en los comentarios. Hay que cuidar mucho la parte del formato, ¿sale? ¿A qué me refiero con el formato? A tratar de cuidar mucho que si vamos a manejar un tipo de letra, ¿sale? La tratemos de manejar para todo el texto. Si vamos a manejar, por ejemplo, Arial, que sea Arial para todo nuestro trabajo, no mezclar entre diferentes fuentes, cuidar mucho el tamaño de la letra también, que no queden párrafos, por ejemplo, en número 14 y más abajo un párrafo en número 20, 22 o 28, porque eso lo que hace es que no se vea limpia la información que está dentro del documento. Sí les voy a pedir de favor que cuiden mucho esos detalles, sobre todo porque ya están en séptimo, ¿sale? Tienen que empezar a ser mucho más formales las entregas de las actividades y bueno, darle sobre todo como esa estructura, ese formato a cada una de las actividades que ustedes van a entregar. A quienes lo hicieron de manera adecuada, digamos, pues se los hice saber dentro de los mensajes, ¿no? Si a ti que estás escuchando no te puse nada de que utilizaste un buen formato, bueno, eres parte de estos que estoy regañando, eh, porque es muy importante cuidar la estética de un trabajo, ¿sale? Más allá del contenido, que indudablemente es lo más importante, también la parte estética de los trabajos cuenta un montón, ¿sale? Y el día de mañana, pues eso nos va a servir para futuras investigaciones, futuros trabajos, a siempre tener en cuenta el formato, la fuente, mantener justificados los párrafos, ¿no? Ya se los había comentado, creo, en una experiencia anterior, hay que cuidar mucho que los párrafos estén siempre bien alineados, que no haya renglones, no sé, de 9, 10 palabras y el siguiente renglón solamente tenga 3 o 4 palabras, porque eso hace que no se vea, digamos, alineado todo el texto, ¿no? Entonces hay que cuidar ese tipo de detalles. No son detalles de contenido, el contenido estaba bien, pero sí es una cuestión de formalidad, ¿sale? Independientemente de si estamos en casa, de si estamos dentro del salón de clases, acostúmbrense a entregar todos los trabajos siempre de una forma formal, ¿sale? Vamos a continuar con el tema donde nos quedamos justamente un poquito remontándonos, digamos, a gran parte de la historia de la educación. Ya es, digamos, la última sesión en donde vamos a ver un poquito acerca de las culturas de Mesoamérica. Ya la próxima sesión sí que vamos a dar como que un salto cuántico, por decirlo así, vamos a trasladarnos ya hasta el momento de México y la independencia y bueno, poco a poco vamos ya a irnos metiendo de lleno con el apartado de las nuevas reformas educativas, con cada uno de los, digamos, de los presidentes y su cuerpo, digamos, dentro de la educación, que son los secretarios de educación y que fueron lo que fueron proponiendo a lo largo de los años. Vamos a ir haciendo una especie de análisis y de comparación entre las diversas reformas y las nuevas escuelas que se trataron de implementar dentro del sistema educativo mexicano. Por ahí en la actividad, bueno, yo les solicitaba que ustedes hicieran la lectura de un texto en el cual se explica pues gran parte de lo que vimos en la última sesión, ¿no? De la forma de enseñanza dentro de las propias culturas como es la mexica y bueno, por ahí les dejé también de tarea que vieran dos videos, uno que explicaba las diferencias entre los aztecas y los mexicas, donde nos explica perfectamente que, bueno, sí existe una diferencia entre estas, que no es la misma cultura, y en lo que es la película de Apocalipto, pues nos refleja un poquito de cómo era el ritmo de vida, digamos, de cada una de estas culturas. Eh, Aquí, el día de hoy, vamos a continuar justamente en el momento en cuanto Hernán Cortés, digamos, toca tierras de América y pasa a conquistar precisamente a los mexicas, que bueno, como ustedes lo vieron en los documentales y en la película, pues era una cultura muy grande de aproximadamente 300,000 habitantes, ¿no? Que es lo que se estima en muchos textos y bueno, pues era prácticamente un país completo, por decirlo así, ¿no? De gran impacto dentro de la zona. Y pues Hernán Cortés iba a intentar conquistarlos, ¿no? Que bueno, lo termina haciendo, pero el Imperio Mexica tenía
tres representantes o digamos tres gobernantes en esa transición de cuando llega Hernán Cortés, y uno de ellos era Moctezuma, que es el que está en la parte central, ¿no? Que es el periodo de 1520, que es más o menos cuando toca tierra más o menos Hernán Cortés dentro de aquí de América. Está otro de los gobernantes, que es Cuitláhuac, que él estuvo dominando, digamos, en 1520, pero ya casi a finales de 1520, después de la muerte de Moctezuma. Y el último es Cuauhtémoc, que es en 1521, que es a él, digamos, a quien derrotan los españoles, y es aquí donde empieza el periodo de la Nueva España, ¿no? Cabe mencionar, o hay que hacer un breve paréntesis, que la caída de Tenochtitlan, del Imperio Mexica como tal, surge el 13 de agosto de 1521, es cuando Hernán Cortés, digamos, vence a los mexicas y empieza a tomar, pues, digamos, la gobernación de toda esa zona, digámoslo así, del Valle de Texcoco. Pero en 1520, cuando Moctezuma era el gobernante, por decirlo así, y antes de que fuera Cuauhtémoc y Cuitláhuac, Hernán Cortés ya había intentado conquistar a los mexicas, pero no pudo hacerlo, ¿no? Esto debido a que el imperio mexica estaba muy bien organizado, a que eran mucho más, lo superaban en números, a pesar de que Hernán Cortés llegó con caballos, que llegó con armas de fuego, ¿no? Que eran escopetas. A pesar de todo eso que ya traía como de la modernidad, por decirlo así, Hernán Cortés y sus hombres, pues no pudo contra las estrategias, digamos, militares de los mexicas, ¿no? Contra este pueblo guerrero, y es ahí donde surge la famosa Noche Triste, ¿sale? Que es cuando Hernán Cortés pues cae derrotado, no lo matan, pero prácticamente pierde a una gran parte, digamos, más de la mitad de los que iban para intentar conquistar Tenochtitlan. Posteriormente a Moctezuma lo mata incluso, o es lo que se rumora, porque eso no se sabe a ciencia cierta, se rumora que lo mata el propio pueblo mexica debido a que él empezaba a establecer, digamos, un convenio, un pacto con Hernán Cortés, a cambio de que no existiera esa guerra o no trataran de conquistarles, ¿no? Entonces el pueblo mexica pues no estaba de acuerdo con esta decisión y según los escritos, el mismo pueblo termina pues matando a Moctezuma y asume el poder Cuitláhuac. Cuitláhuac estuvo muy poco tiempo en el poder de los mexicas porque Cuitláhuac, digamos que adquiere la viruela, él muere a causa de la viruela y los españoles cuando llegan a conquistar, digamos, aquí lo que es Tenochtitlan, ellos ya traían enfermedades, ¿sale? Por eso ellos desatan lo que es la viruela, desatan el sarampión, la lepra dentro de este continente. Entonces, Cuitláhuac se vio afectado, digamos, por estas epidemias, y Cuitláhuac no duró, duró muy poquito, duró meses en el poder de los mexicas, y durante ese periodo, digamos que Hernán Cortés ya no atacaba porque acababa de ser derrotado, y posteriormente entra al poder Cuauhtémoc una vez que muere Cuitláhuac, y Cuauhtémoc pues seguía como firme de no querer mantener convenios con los españoles que los estaban intentando conquistar, pero es aquí cuando pues le surge la necesidad a Hernán Cortés nuevamente de volver a intentar conquistar Tenochtitlan, y se une a, en este caso, a los tlaxcaltecas. Ya les había comentado yo en la clase anterior que los tlaxcaltecas eran como los acérrimos rivales de los mexicas, siempre los habían intentado conquistar, pero como estaban ubicados, digamos, de forma estratégica, pues nunca lograron dominarlos, por decirlo así, los mexicas a los tlaxcaltecas. Entonces Hernán Cortés en 1520, cuando se suscita este acto de que quedan eliminados, por decirlo así, de que no pudieron conquistar, empieza a buscar aliados para en un futuro volver a atacar. Y pasa un año posterior a ese intento fallido de Hernán Cortés y busca la ayuda de los tlaxcaltecas para poder conquistar ahora sí el imperio mexica. Los tlaxcaltecas, pues sí, eran bastantísimos, también eran alrededor de 80,000, casi de 100,000 hombres, más los que ya traía, digamos, atrás Hernán Cortés, porque España no dejaba de mandar, obviamente, soldados o guerreros para conquistar y quedarse con el imperio de Tenochtitlan. Entonces vuelve a atacar Hernán Cortés ahora con los tlaxcaltecas, y es aquí cuando ya no se puede dar, pues ya no se da abasto para el ataque el imperio mexica, y es la caída de Tenochtitlan, y es aquí cuando empieza el periodo de la Nueva España. Es decir, empieza la conquista de los españoles
sobre nuestro territorio. Y bueno, pues esa es una fecha que no debemos de olvidar, ¿no? Porque es como que la clásica pregunta de historia que en algún momento nos pueden decir y pues nosotros como mexicanos sí o sí tenemos que saber cuándo es la caída de Tenochtitlan. Aquí está más o menos un mapa de cómo fue la conquista en gran parte del continente europeo hacia el americano, ¿no? Y cómo estuvo repartidas las tierras un poquito. Si se dan cuenta, todo lo que es la República Mexicana, pues es lo que se le considera como la Nueva España, debido a la incursión precisamente de los españoles sobre nuestras culturas. Al momento de que Hernán Cortés conquista, digamos, el imperio mexica y cae Tenochtitlan, en el momento en que se empieza a asentar ya dentro de estas tierras del Valle de Texcoco, Hernán Cortés, empiezan a mandar desde Europa, sobre todo desde España y desde Francia, empiezan a mandar órdenes religiosas, y estas órdenes religiosas tenían una finalidad, digamos, dentro de este imperio de Tenochtitlan, ¿no? O sea, tampoco es que hayan eliminado por completo a todo el imperio mexica, sino que obviamente había mucha población todavía dentro de esta cultura, pero que ahora ya era sometida por los españoles. Entonces, en Europa lo que les interesaba es que esa idea que tenían, digamos, los nativos de esta zona, era que cambiara hacia lo que los españoles creían en ese momento. Ustedes saben perfectamente que todas las culturas, digamos, de aquí de Mesoamérica, pues veneraban a más de un dios, ¿no? El dios del sol, el dios del agua, el dios de la muerte. Pero en el caso de Europa, por ejemplo, que ya era una civilización más desarrollada indudablemente que la nuestra, ellos habían adoptado lo que es el cristianismo, ¿no? La creencia en un solo Dios, digamos, y pues ellos trataban ahora de educar precisamente a esta nueva población que habían conquistado, digamos, y lo buscaban hacer a través de órdenes religiosas. Y entre esas órdenes religiosas podemos encontrar a los jesuitas, a los franciscanos, a los dominicos y a los agustinos. Esto de aquí que les menciono de las órdenes religiosas es muy importante porque dejando de lado lo que ya habíamos visto en la clase pasada del Calmecac y del Tepochcalli, las órdenes religiosas es lo que le continúa, digamos, a esos dos centros educativos, porque cada una de estas órdenes religiosas tenía una finalidad con la educación. ¿Sale? Cada quien buscaba una cosa diferente que ofrecerle al nativo que se iba a educar ya con una nueva ideología y con una nueva creencia, en este caso, a un solo Dios, ¿no? Que es lo que viene adoptando toda Europa en relación al cristianismo y es lo que buscan establecer dentro de aquí de la cultura de Mesoamérica. Entonces se empiezan a traer diferentes órdenes religiosas y algo curioso, por ejemplo, es que España siempre ocupó esta cuestión de la religión como una justificación a cada una de sus conquistas. De hecho, la gran mayoría de países europeos que se dedicaban a esto de la expansión de territorios y de la conquista a otros países, casi siempre se justificaban a través de la palabra de Dios, por decirlo así, ¿no? De que lo hacían porque Dios se los había solicitado o que era lo mejor que le podía pasar, digamos, a ese país o a esa zona, el que los conquistaran, porque eso les iba a abrir los ojos y los iba a llevar a un mejor desarrollo social, económico y cultural, ¿no? Entonces, Hernán Cortés, digamos, dentro de sus escritos, siempre justificaba, por decirlo así, esa parte de la expansión que tuvo España hacia nuestro territorio, porque según eso a nosotros como mexicanos, como mexicas, digamos, nos iba a permitir tener una visión mucho más amplia del mundo, pero todo estaba justificado, digamos, bajo el propio cristianismo que ellos impartían. Eh, bueno, pues la religión, les digo, siempre fue un aliado político para los españoles y siempre, bueno, que hacían acciones expansivas, siempre se basaban, les digo, en el derecho divino. Las escuelas durante este periodo en particular de la conquista, que es así como le vamos a llamar el periodo de la conquista y de la Nueva España, pues estuvieron a cargo de las iglesias prácticamente. Y las escuelas, algo curioso, por ejemplo, es que se empezaron a establecer justamente al lado o dentro incluso de los templos. Toda la parte de aquí del imperio de Tenochtitlan se empezaron a establecer escuelas, digamos, centros educativos, pero nunca estuvieron despegados de lo que fueron la iglesia, ¿no? O estaban a un costadito de la iglesia o estaban dentro de las mismas parroquias o templos. Y eso, por ejemplo,
es algo que a día de hoy todavía podemos apreciar, ¿no? El poder de la iglesia desde hace muchos años es muy evidente, al grado de que prácticamente en muchos pueblos o ciudades todavía se puede apreciar que el Palacio Municipal, por ejemplo, siempre está rodeado de una catedral o de una iglesia, es decir, como si estuvieran compartiendo la misma zona de poder, ¿no? No vamos tan lejos, aquí en Jalapa se puede apreciar perfectamente eso que les acabo de mencionar, ¿no? Donde tenemos el Parque Juárez, tenemos la catedral, tenemos el Palacio Municipal y, bueno, y alrededor obviamente están las instituciones, ¿no? Pero lo que voy es como que el poder está repartido, digamos, en todavía a día de hoy, en gran parte, en esas dos instituciones, ¿no? Aunque se diga que no. Eh, Desde aquí se origina precisamente que los fines educativos, de acuerdo a cada institución, iban a ser diferentes, ¿no? Ya lo veíamos en una diapositiva anterior, que llegaron diferentes órdenes religiosas, como los franciscanos, los jesuitas, pues todos ellos, les comentaba, tenían un fin educativo con la sociedad diferente al resto. Aquí, por ejemplo, en la actualidad, todavía podemos apreciar o podemos conocer escuelas que son de corte religioso, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la Motolinía, ¿no? Es una institución que tiene un corte religioso para la enseñanza. No vamos a debatir si está bien o no el método de enseñanza, porque eso es una cuestión que ya nos podemos poner a analizar cada uno de nosotros, pero lo que sí es que si lo comparamos, por ejemplo, con lo que dice nuestro artículo tercero constitucional, pues está totalmente en contra de la política educativa, ¿no? Porque la política educativa nos dice que las instituciones tienen que ser laicas, ¿sale? Entonces no podemos mezclar un corte religioso con un sistema de enseñanza de acuerdo a lo que dice en este caso, nuestro pues, reglamento principal, que es la constitución política, ¿no? Pero todo esto parte, repito, desde esta época en particular, ¿no? Cuando la escuela ya estaba mezclada con la iglesia y la iglesia pues tenía sus propios fines educativos. Los franciscanos, que es una de estas órdenes religiosas que llega con la conquista de Hernán Cortés, llegan a la Nueva España pues para realizar sobre todo un proceso de evangelización, ¿no? Una evangelización instructiva para llevar adelante pues misiones o su misión para llevar a cabo esta misión de los franciscanos, pues empezaron a crear monasterios, se instalan los colegios dentro de las iglesias y aquí, por ejemplo, no solamente estaba limitado a niños, ¿no? Sino que también se buscaba, pues digamos, dejar la palabra también en las personas adultas, incluso se crearon escuelas para mujeres también bajo un corte religioso, y ya lo vamos a ver más adelante, pero en principio los franciscanos se enfocaban en niños y en adultos mayores, y lo que se buscaba era que, digamos, se incentivara la fe en ese Dios que ya traían el cristianismo, por decirlo así, y empezaban sobre todo a explicar por medio de señas, pues ciertos dogmas religiosos a nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, el persinarse, ¿no? El persinarse es algo de lo que empezaron a dejar los españoles a los nativos de Mesoamérica. Más allá de eso, los franciscanos también hicieron una labor muy importante en su llegada, debido a que como los españoles ya habían traído estas epidemias como el sarampión, como la viruela, pues también abrieron hospitales y eran los encargados pues de curar a los nativos y a los propios españoles durante esta época de conquista. Pues van a darse cuenta cómo cada orden religiosa pues fue aportando como diferentes cosas a todo este periodo de expansión de España. Dentro de los franciscanos, digamos, algo común a la hora de enseñar, pues era el castigo, ¿no? Y desde aquí viene toda esta parte de lo conductual que hoy vemos dentro de los modelos psicológicos o pedagógicos de la educación, ¿no? Donde hablamos, por ejemplo, del castigo y recompensa, o el estímulo-respuesta, toda esta cuestión viene precisamente ya desde esta época, ¿no? Los franciscanos, por ejemplo, ellos, si tú eras un alumno, digamos, que seguía la palabra del Señor, que seguías de acuerdo a las indicaciones de los franciscanos cada oración y todo, pues ellos te lo recompensaban, ¿no? De alguna u otra forma te lo recompensaban, pues dotando de alimentos a la familia del nativo, dándole el uso de la voz dentro de las prácticas educativas. En cambio, era penalizado, no era castigado con azotes a aquel
que todavía idolatraba, digamos, a un dios distinto al que querían imponer los españoles en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí ya lo que querían era que no creyeran en Huitzilopochtli, que era el dios del sol, no, ellos lo que querían era ahora que se enfocaran en un dios diferente, que era el que arraigaba el cristianismo. Entonces, empezaban a castigar a las personas con tal de cambiarles la forma de pensar, ¿no? Y eso a día de hoy todavía lo podemos ver en educación, ¿no? O sea, muchas veces se usa el castigo dentro del proceso de formación del sujeto con tal de cambiar su forma de pensar, ¿no? Tan es así que hace muchos años, bueno, no hace muchos años, hace pocos años se criticaba mucho a la televisión, ¿no? O se llegó a hacer una crítica muy fuerte a la televisión en el sentido de que parecía que a nosotros nos quería hacer ver como idiotas en muchas situaciones, ¿no? Y tenernos como sumisos bajo lo que ellos nos comentaban, digamos, atrás de un televisor, ¿no? Y muchos de nosotros, pues, que caíamos en sus mentiras hasta el punto de que uno se vuelve, digamos, más reflexivo con la situación, empieza a investigar por su parte y se da cuenta de que a veces muchas cosas de las que se mencionan por radio o televisión tal vez no son ciertas, ¿no? Pero algo similar es lo que trataban de hacer los españoles con los nativos, ¿no? Venderles que esta era la mejor opción para ellos y para su expansión, ¿no? El creer en un solo Dios, en el orar, en el hacer como penitencias con tal de que su sociedad, digamos, se fuera desarrollando. Más adelante, sí que se empieza a penalizar ya o se suprime por completo la cuestión del castigo, pero esto, digamos, solamente se dijo apalabrado porque nunca se estableció, nunca se firmó en lo absoluto y muchos de los frailes, por ejemplo, que eran los franciscanos, a la hora de enseñar, lo que usaban como excusa cada vez que azotaban a un nativo era que era un castigo piadoso, ¿no? Es como que lo hago, pero lo hago por tu bien, ¿me explico? Entonces, eso, por ejemplo, hace que les gustara 30, 40 años en nuestro sistema educativo, todavía era bien visto, ¿no? Cuando, no sé si les habrá tocado aquí, pero cuando iba en el kinder, por ejemplo, era muy normal que la maestra le jalara la oreja o la patilla al compañero y nadie le decía nada porque era lo correcto en ese entonces. Me explico, el contexto social siempre va a determinar qué cosas son buenas o qué cosas son malas, ¿no? Hoy en día una maestra o un maestro que le pega un zape o le jala las greñas a un niño dentro del salón de clases, pues no va a ser bien visto porque el contexto social ha cambiado, ¿sale? Hoy en día lo haces y posiblemente el día de mañana te retiran de tu cargo, de tu puesto, o mínimo te llevas una demanda, ¿no? O te sancionan dentro de la institución. Y hace años eso era muy normal, ¿no? Incluso el papá, y todavía le iba y le decía al maestro, ¿no? Pues si se vuelve a portar mal, vuelves a pegar, ¿no? O todavía llego yo a casa y le vuelvo a pegar, ¿no? Entonces, eso era normal, era bien visto porque era un contexto social diferente. Hoy en día, pues sí que eso ya no está permitido. Y bueno, el maestro, pues hoy en día ya es como que tiene que ser mucho más cuidadoso en su práctica educativa. Tan es así que no sé si vieron el escándalo que se hizo, ¿no? Por la maestra esta que tuvo clases con su alumno y le dijo de todo en una videollamada y pues la videollamada se filtró, se estaba grabando. Al rato exponen a la maestra con lo que había dicho del alumno o alumna, no recuerdo qué era, y bueno, pues se hizo un escándalo y ahora la maestra pues seguramente estará asumiendo esas consecuencias, ¿no? Porque hizo algo en un contexto que no correspondía, ¿me explico? Entonces, los franciscanos fueron estableciendo, digamos, todas estas bases del castigo hasta cierto punto dentro de la educación en México. Ojo, esto ya venía en España por mucho tiempo llevándose a cabo, pero en nuestro país, que es donde nos interesa, es a raíz de los franciscanos cuando se empieza a establecer estos sistemas de castigo. Las mujeres durante la época de la conquista, digamos que su papel pues no cambió tanto como tal vez nos hubiese gustado, porque realmente la mujer durante la conquista seguía siendo esa persona dedicada exclusivamente al matrimonio, tenía que ser pura, digámoslo así, no podía opinar tanto, digámoslo. Bueno, a día de hoy ustedes sabrán mejor que nadie, ¿no? Todo lo que se está llevando a cabo con tal de que se logre, digamos, esa igualdad, ¿no? En género,
pero en esta época sí que era un completo machismo por completo, la mujer no tenía ni voz ni voto, y lo único que se hacía para proteger, digamos, a la mujer durante esta época de la conquista fue la creación de unos templos por parte de la misma orden religiosa, pero aquí era una combinación entre franciscanos y jesuitas, en donde protegían a la mujer de la vida social, ¿no? La vida social me refiero a que una mujer durante la época de la conquista podría ser violada, por ejemplo, por los propios españoles, es decir, como que no tenía algo que la protegiera en ese entonces, ¿me explico? Entonces, estos templos lo que hacían era que acogían a las mujeres y dentro de ellas las protegían, ¿no? Las protegían para que no sufrieran de este tipo de violencia y sobre todo para que se sintieran seguras dentro de la sociedad, por decirlo así. Esto tardó mucho en cambiar, por supuesto, hasta el momento de la independencia prácticamente es cuando se empieza a independizar y se le empieza a dar sobre todo el derecho a la educación a la mujer y bueno, en otras cuestiones. Pero realmente durante la época de la conquista, pues sí fue bastante duro. El catecismo era otra de las cosas que a las órdenes religiosas que llegaron a conquistar a Tenochtitlan les interesaba, porque sabían perfectamente que la mejor forma de establecer un sistema religioso en una cultura como Tenochtitlan que adoraban a más de un dios era a través del material que les podrían proporcionar, de la repetición de oraciones y de la exterminación de todos esos cultos que realizaban los mexicas a sus diversos dioses. Tan es así, por ejemplo, que los españoles, en el momento en el que pisan tierra de Tenochtitlan, o sea, que ya son dueños y amos del lugar, empiezan a tirar todos los templos de los dioses, ¿no? Por eso muchas de lo que hoy tenemos todavía, o de lo poco que tenemos en cuanto a cultura de Tenochtitlan, todo está así como que derrumbado, está destruido, porque en gran parte los españoles lo echaron abajo para que se les fuera borrando, digamos, de la memoria al imperio mexica que no tenían que creer en más de un dios. Entonces, el catecismo era como, pues lo que todos conocemos, ¿no? El acudir a ciertas sesiones, en este caso con los franciscanos, los cuales a través de oraciones, de confesionarios y de, digamos, clases de gramática y retórica, trataban de dejar plasmado, digamos, en el interior del mexica el cristianismo. Entonces el catecismo fue como que lo principal que buscó la orden religiosa para educar a los mexicas. Y obviamente lo consiguió, ¿no? Tan es así que México es un pueblo muy cristiano o muy católico y esto fue arraigado precisamente de los españoles. Es decir, todo este sistema que trató de implementar realmente sí funcionó, ¿no? Posiblemente al principio fue muy difícil porque, repito, borrar una cultura de 100 años que traían el imperio mexica era complicado, pero a día de hoy podemos darnos cuenta que fue más que suficiente el trabajo que hicieron los españoles con nosotros como para darnos cuenta que realmente sí funcionó. Los dominicos era otra orden religiosa que llegó posterior a los franciscanos, ¿sale? Los franciscanos llegan, si la caída del imperio de Tenochtitlan fue en 1521, los franciscanos llegaron en 1523, ¿sale? Y los dominicos llegaron en 1526. Esto se los voy mencionando con fecha, sobre todo por la línea del tiempo que les había comentado que van a elaborar. Igual, con que vayan anotando fechas, todo el material se los voy a dejar, igual todas las sesiones se las voy a dejar grabadas para que ustedes vayan ubicando. A mí lo que me interesa es que vayan ubicando los tiempos de cada momento importante en la educación. Estos dominicos tienen algo bien curioso, que para mí fueron los primeros en establecer lo que denominamos hoy como material didáctico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles a conquistar al imperio de Tenochtitlan, pues obviamente aquí se manejaba como lengua el náhuatl, ¿no? Era lo que se manejaba generalmente en todas las culturas de Mesoamérica, o al menos una de las lenguas más habladas en ese entonces. Cuando llegan los españoles, pues obviamente se encuentran con una lengua que desconocen al 100%, ¿no? Al grado de que tuvieron que buscar o hacerse aliados de muchos indígenas para que estos pudieran hacer la traducción precisamente de lo que decían estas personas y lograran establecer pues un sistema de comunicación pues más o menos sólido, ¿no? Los dominicos lo que hicieron
durante esta época de la conquista y después de la labor de los franciscanos, cuando prácticamente les dieron una lavada de coco para meterles el cristianismo a fuerza, ¿no? Lo que hacen los dominicos es empezar a generar materiales didácticos en el sentido de que empezaron a generar planillas a través de dibujos para poder entender el lenguaje náhuatl, ¿no? Por ejemplo, si el pan para el náhuatl era determinada palabra, pues ellos lo representaban con un dibujo, ¿no? O sea, ponían el dibujo y abajo ponían cómo se pronunciaba en náhuatl. Y así fueron haciendo los dominicos con prácticamente todas las cosas comunes que manejaban los mexicas en ese entonces, y fueron haciendo como una especie de estampados de libros que les servían a los propios españoles para poder entender la lengua náhuatl. Entonces, los dominicos, por eso es que para mí son los primeros en establecer, digamos, dentro de la educación un material didáctico, porque realmente les fue útil para aprender nueva lengua. Se dice que pasado un año después de que establecieron estos materiales, fue que empezaron a dominar por completo la lengua náhuatl. Entonces, realmente fueron efectivos, por lo que se entiende, y pudieron lograr establecer sistemas de comunicación entre unos y otros. Así que bueno, pues eso digamos que fue como que el aporte más grande que hicieron los dominicos al poder establecer materiales de apoyo para entender la lengua náhuatl. Los agustinos vienen posterior a los dominicos y ellos llegan en 1533. O sea, ya habían pasado más o menos 10, 11 años después de que llegó Hernán Cortés, y los agustinos, a diferencia, digamos, de lo que fueron los franciscanos y de lo que fueron los dominicos, ellos sí que se empezaron a preocupar ya no solamente por un sistema religioso de educación, sino que también empezaron a preocuparse por enseñarles a leer y a escribir a los nativos indígenas, ¿no? Entonces aquí empiezan a establecer ya un sistema mucho más formal de educación, e incluso empiezan a pensar en universidades, en donde no solamente era necesario educar al niño o niña que vivía en Tenochtitlan, sino que también era necesario generar espacios de universidades, en este caso, para poder educar a los adultos, ¿no? Obviamente aquí, más allá de enseñarles sobre música, sobre artes, pues su principal idea era que supieran leer y escribir. Obviamente, leer y escribir el español o el latín, que eran los idiomas que se manejaban en ese entonces. Ya la lengua náhuatl, como ya la habían manejado en ese entonces, o ya la manejaban para entonces los españoles, fue que se empezó a perder precisamente esa lengua, ¿no? Y desde ahí se empieza a venir abajo la lengua náhuatl, porque empiezan a meterles el español a los nativos indígenas. Se empiezan a aprender el español a través de estas escuelas que fundan los agustinos para entender un nuevo idioma diferente al que ellos venían manejando. Los jesuitas son el último grande, digamos, aporte que tienen en la educación estas órdenes religiosas, debido a que ellos manejaban, los jesuitas, un método muy distinto de enseñanza, sobre todo para esa época, y se basaba sobre todo en un sistema de emulación. Y resulta, pues, que este sistema de emulación que viene arraigado al humanismo es lo que hoy en día conocemos como el aprendizaje memorístico, ¿no? Los jesuitas establecen ese aprendizaje memorístico en esa época para que a través del repaso, ¿no? A través del repetir conceptos, se les fuera quedando en la cabeza los aprendizajes o los conocimientos que quisieran adquirir en ese momento. Como ya llegaban para entonces los nativos con lectura y con escritura, pues ahora lo que les interesaba a los jesuitas era que esa información realmente fuera procesada y aprendida. Pero aquí no estamos hablando de un aprendizaje o de un conocimiento filosófico o antropológico, sino que para esta época todavía en particular, en 1540, lo que se enseñaba dentro de las escuelas, más allá de leer y escribir, era que ellos aprendieran a desarrollar un oficio dentro de la sociedad de la Nueva España, ¿no? Estos nuevos oficios podía ser un obrero, un carpintero, la construcción incluso de ruinas, por ejemplo, ¿no? De templos, que era para ese entonces lo primordial, ¿no? La creación de iglesias y de templos. Todo eso era lo que se les enseñaba, aparte de leer y escribir dentro de estas escuelas. Pero los jesuitas lo que buscaban
era que ese conocimiento nunca lo perdieran, ¿no? Entonces, por eso establecen estos sistemas de emulación o de repetición a través del cual de cierta forma garantizaban que al alumno, en este caso al adulto o al niño, siempre se le iba a quedar ese aprendizaje y pues toda su vida prácticamente se iba a dedicar a ese oficio, ¿no? Ya sea como al campo obrero, a la construcción de monumentos, etcétera. Aquí hay una parte muy importante antes de, digamos, de pasar a otra época, que cuando los jesuitas llegan al imperio de Tenochtitlan o posterior a que ya estuvieron los franciscanos y los dominicos, eh, para mí fue el sistema más sólido de enseñanza, porque esto de la memorización y de la repetición de contenidos prácticamente estuvo presente en nuestro sistema educativo hasta antes del año 2000, más o menos, ¿no? O sea, la memorización, la educación bancaria, es algo que incluso a día de hoy todavía algunos docentes lo manejan, ¿no? O lo siguen manejando. Tan es así que muchos de nosotros cuando presentábamos exámenes, ¿no? Muchos de esos exámenes que pasamos en la primaria o en la secundaria fue a raíz de la memorización y no de la comprensión de la información. Hoy en día, pues obviamente lo que se busca es generar en el alumno pues esa comprensión y no solamente la repetición de contenidos. Sin embargo, en muchas ocasiones, digamos como alumnos, pues no nos dejan de otra más que aprendérnoslo de memoria para poder acreditar incluso una asignatura o un contenido, ¿no? Eh, por eso no, digamos que todo esto de la educación conductual, de la educación memorística, no es nada nuevo, si se dan cuenta. Hay veces que tenemos la idea de que esto acaba de surgir en 1900, cuando estamos hablando de 1500 y ya se manejaban estos sistemas de enseñanza, ¿no? Conductuales, tanto memorísticos y cognitivos sí que todavía apenas se están desarrollando y esperemos que pronto se logren establecer firmemente, ¿no? Para que nosotros podamos pues ir comprendiendo, analizando y reflexionando cada contenido. Pero si se dan cuenta, esto lleva mucho tiempo en nuestro sistema, por eso es muy difícil de quitarnos, digamos, esas malas mañas dentro de la educación. Y ha sido tan difícil para el sistema educativo mexicano realmente generar modelos pedagógicos o modelos educativos que realmente funcionen, ¿no? Hay veces que en el papel las nuevas propuestas educativas suenan muy bonitas, ¿no? Pero en la práctica es completamente una mentira, ¿no? Si nosotros ahorita nos ponemos a ver, de hecho ahorita les voy a poner un video muy chiquito, nos ponemos a ver lo que propone la nueva escuela mexicana, que es la que se establece ahorita con Esteban Moctezuma y con Andrés Manuel López Obrador. Y ojo, no es una crítica al presidente ni al secretario de Educación, es una crítica al modelo educativo, ¿sale? Eh, si nos ponemos a analizar lo que proponen a través de esta nueva escuela mexicana, pues suena bien padre. Van a ver, nos habla de la inclusión, de la cobertura, nos habla de la calidad educativa, pero si detrás de todo eso nos ponemos a investigar qué tanto se está haciendo en favor de ese proyecto, eso es lo realmente espeluznante, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que no se está cumpliendo con prácticamente nada en la realidad como tal. Entonces siempre nos van a pintar panoramas muy favorables en cada una de las propuestas y reformas, desde Fox, Peña Nieto hasta Andrés Manuel López Obrador, y nos vamos a dar cuenta que detrás de todas esas propuestas pues existe una realidad completamente distinta a la que se menciona, digamos, en esos videos, ¿no? Ya lo iremos viendo más adelante cuando analicemos, ahora sí que reforma por reforma, a grandes rasgos, obviamente no nos vamos a meter de lleno con cada una de ellas, pero sí que se van a dar cuenta de cómo a veces el hablarle bonito a la gente es como que suficiente, ¿no? Como para convencerla de que todo va a estar bien y que el sistema educativo va a mejorar, cuando en realidad si nos ponemos a analizar todo lo que hay detrás y lo que vivimos en la actualidad, pues es una realidad completamente distinta. Eh, Algo que sucede, por ejemplo, en niveles básicos, sobre todo de educación hasta media superior, es decir, primaria, secundaria y bachillerato, es que se manejan por medio de un mismo programa educativo, de un mismo modelo educativo, a diferencia del nivel superior, ¿no? Ustedes saben perfectamente que en el nivel superior, independientemente de que cada institución cuente con su propio modelo, porque, por ejemplo, en la Universidad IBES, ¿no? Se habla de un modelo constructivista. Ya analizaremos si realmente es constructivista o no es constructivista, ¿no? Que está arraigado también a la parte humanística del sujeto, pero cada una de las instituciones, imagínense, de nivel superior, tienen su propio modelo educativo.
Pero una cosa es el modelo educativo que propone la institución y otra cosa es la práctica educativa en el sentido de que cada docente va a manejar un modelo o una corriente completamente diferente en muchas ocasiones a lo que se propone en esa institución. ¿A qué voy con esto? Bueno, que la universidad puede tener un modelo constructivista, pero ustedes pueden tener 10 maestros conductuales, me explico, cognitivos. Y eso sucede en todas las universidades, no solamente en IBES, no solamente en la Universidad Veracruzana, no solamente en la UNAM, o sea, sucede en todas las instituciones porque no está homogenizado, digamos, el modelo educativo para todos los profesores. Eso de que se les dé pie, digamos, a la libertad de cátedra, pues muchas veces eh, pasa a traer o pasa factura a este tipo de situaciones, ¿no? Donde esa libertad de cátedra se entiende en muchas ocasiones como que yo soy libre de decidir con qué o bajo qué modelo o corriente quiero enseñarle a mis alumnos, ¿no? Cuando se supone que todos formamos parte de un mismo sistema educativo, el cual busca en teoría los mismos objetivos que yo como profesor y ustedes como alumnos. Entonces se hace un tutti frutti, se hace una mezcla dentro de las universidades bajo corrientes y modelos que todo desencadena en una diferencia muy abismal de alumnos al momento de egresar. Me explico, van a haber alumnos con un nivel muy alto de preparación y otros que realmente están por el suelo, ¿no? Entonces, eso desencadena indudablemente en que el día de mañana no exista un cambio realmente en la sociedad, en que los problemas que tenemos actualmente en educación sigan existiendo o incluso aumenten en vez de reducirse, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, se habla de que de que la calidad educativa se ve reflejada en la eficiencia terminal, ¿no? La presidenta del INEE, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que estaba a cargo hasta hace un año de Silvia Smelkers, ella nos habla precisamente de que la evaluación, de que la calidad educativa prácticamente lo que se traduce es la eficiencia terminal dentro de las instituciones. A mayor cantidad de alumnos que egreso yo de mi escuela, estoy hablando de que tengo mayor calidad dentro de mi institución. Por eso a las escuelas mucho les preocupa que cada quien acabe sus estudios. Pero esa cantidad de alumnos que egresan por institución realmente no nos hablan de la calidad de ese alumno, ¿no? Es decir, no nos hablan si realmente es bueno o competente para la vida laboral y social a la hora de que egresa. No nos habla si su preparación fue buena o no. Simplemente nos está dando un dato de que egresó, por decirlo así, de la institución. Y eso desafortunadamente para nuestro sistema educativo se traduce como calidad educativa, ¿no? Está mal empleado el término de calidad. Hoy lo transforman a excelencia educativa bajo, bajo la nueva escuela mexicana, pero sigue siendo el mismo concepto. ¿A qué voy con esto? Bueno, que nosotros estamos estudiando, estamos preparándonos para poder egresar de la Universidad IBES, pero realmente cada quien va a egresar con un nivel completamente distinto al del otro, ¿sale? Cada quien sabrá por qué está aquí, por qué está estudiando, cuáles son sus aspiraciones, sus objetivos en la vida, ¿no? Pero el nivel que cada quien alcanzó durante esta formación de 3 o 4 años va a ser muy distinta, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que se ve reflejado hoy en día en nuestra sociedad y nosotros pensaríamos que a mayor cantidad de egresados, eso ayudaría a que se redujeran los problemas educativos, ¿no? Porque si tenemos, se supone que si tenemos más personas preparadas egresadas, eso va a ayudar a que los problemas se reduzcan dentro de nuestra sociedad. Y al contrario, actualmente los problemas son los mismos e incluso aparecen más, ¿no? Entonces, hay algo que está fallando en el sistema educativo mexicano, que la solución no es simplemente egresar por egresar, ¿no? Sino tengo que preocuparme un poquito más por ver qué tipo de alumno voy a egresar, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, a las instituciones de nivel superior, sobre todo, se les está olvidando. Y a las instituciones de educación básica y media superior, en muchas ocasiones pasan desapercibido si realmente el alumno lleva las competencias como para ya entrar a un grado de nivel superior. Hoy por hoy es muy fácil encontrarte a un licenciado ya, ¿me explico? Antes, en los años 70, en los años 60, ser el licenciado era como lo más padre, ¿no? Que te podías encontrar en la sociedad, ¿no? Era como una cuestión divina, ¿no? Que no era tan común. Hoy en día te encuentras licenciados por todos lados, ¿no? Porque siento yo que se está abaratando un poco la cuestión de la educación,
¿no? Siento que hoy en día cualquiera puede estudiar e incluso el bachillerato hoy lo sacan en un examen, ¿no? Cuando tal vez nosotros nos aventamos 3 o 4 años o 6 años de bachillerato y hoy alguien puede venir y en una aplicación de un examen, digo que no implica que sepas o no sepas más que el otro, pero, o sea, la forma en cómo adquieres hoy un grado es mucho más sencilla que hace muchos años. Nos podemos encontrar también muchos maestros o muchos doctores, pero todos estos maestros y doctores realmente serán de calidad, no serán de calidad, estarán haciendo realmente algo por la educación o simplemente son más del montón de papas que ya tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Qué piensan al respecto de esto que les acabo de comentar? Quiero escucharlos. Quien gusta puede tomar la voz, ¿eh? Maestro, Sí, lo que adelante. dice, lo que dice usted, bueno, soy Rosalba. Lo que dice Adelante, usted Rosana. es, bueno, que se exige más o se pide más los grados, usar las licenciaturas. Bueno, creo que ya en su mayoría ya todos tenemos, por ejemplo, por decir, ¿no? La licenciatura. Pero ahora lo que se exige para un trabajo, para cualquier, ya van exigiendo la maestría o el doctorado, como dice usted, pero también como pues la calidad, si hablamos de, bueno, que la calidad implica un montón de factores y elementos, no nada más es decir, pues calidad es un 10 o la excelencia, no es garantía de que realmente, como dice usted, sabes, ¿no? O sea, porque ahorita ya, por ejemplo, ya está más fácil y bueno, el hecho lo tenemos ahorita en la universidad, ¿no? O sea, que, por ejemplo, ¿no? Si me voy a titular porque tengo un promedio de 10, ya no voy a hacer una tesis y ya dice usted, bueno, ya tiene su título, ¿no? Pero digo, o sea, ahorita que estamos con esto que que está ocurriendo y que realmente tenemos teoría, pero no tenemos la práctica, entonces, pues el problema es allá afuera, ¿no? O sea, cómo nos vamos a desenvolver y yo ya voy titulada, ¿no? O sea, yo ya por Claro. mi promedio de 10 yo ya llevo mi título, ¿no? Ya no tengo la necesidad de ir a hacer una maestría. Entonces, pues ahora en la actualidad las exigencias son mayores y yo lo digo porque trabajo con chicos de bachillerato y de verdad es una situación, o sea, es un problema porque yo las actividades que le ponen a mis sobrinos de primaria, de preescolar, y por ejemplo yo les pido una actividad a ellos y es un conflicto, o sea, entro en un choque con ellos porque ellos ya están chocados de tanta tarea, tanta actividad. Y digo, y si vieran lo que hacen mis sobrinos que también están en niveles, digo, más, más abajo, entonces, ya no quieren, ya no es tanto esforzarse ni de verdad adquirir conocimiento, o sea, no quieren, o sea, les pedimos que sean autónomos, que vayan, que investiguen, que hagan, que por ejemplo yo les pido, ahora nos va a tocar no nada más que vayas y copies y pegues, como luego decimos, ¿no? O sea, si yo te pregunto, por decir, creatividad, emociones, inteligencia emocional, y ellos ya no quieren escribir, o sea, no saben escribir, o sea, cuando yo los mando a escribir, es que maestra, vea cómo escribo, o sea, no se entiende lo que escriben. Entonces son un montón de faltas de ortografías y digo, estamos en el nivel de bachillerato, entonces como usted dice, ¿no? ¿En dónde está la calidad? Si es que hablamos de, digo, calidad desde el inicio de un trabajo, ¿no? O sea, solicito un trabajo y desde ahí tengo muchas carencias porque no llevo no integra lo que debe de tener el trabajo. Claro, totalmente, ¿no? Ahí, bueno, creo que con ustedes llevé un apartado de la calidad en la anterior materia, ¿no? Donde les explicaba que la calidad, pues, la integran muchos factores efectivamente, ¿no? Y cada uno de ellos es sumamente importante para que se alcance esa calidad, ¿no? Con uno que falle, ya no hablamos de calidad educativa, ¿no? Y una parte fundamental en este caso es el alumno y el profesor, ¿no? Dentro de ese proceso de calidad. Es verdad que el contexto social de hoy en día nos obliga a tener que prepararnos más para tener, digamos, la posibilidad, ¿no? De poder conseguir tal vez un empleo el día de mañana, ¿no? Porque no es una garantía. Pero, por ejemplo, hace en los años 60 o 70, les comentaba, ¿no? El tener un grado de licenciado o licenciada, pues era uno de cada 100, ¿no? Prácticamente. Hoy por hoy te encuentras licenciados, lo decía, por todos lados. El día de mañana, hoy en día, hoy por hoy, es como que la aspiración el tener una maestría posiblemente, como para tener más chance de poder conseguir un buen empleo, ¿no? Que ojo, no es garantía de ello.
Y el día de mañana que todos tengan maestría, ¿no? Ahora todos van a apuntar al doctorado. Y el día de mañana que todos tengan doctorado, ¿qué va a pasar, no? ¿Se van a inventar un nuevo grado o qué va a pasar? Porque ya vamos a estar sobrepoblados de doctores o doctoras y la necesidad por trabajar va a seguir siendo la misma, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede en gran medida es que existe hasta cierto punto una desmotivación por parte del sujeto hacia la educación, porque no hay un interés real en el proceso educativo. Me explico, o sea, hoy por hoy todos estamos aquí por un título o por un grado, el cual nos va, digo, hablando en su mayoría, no quiero decir que todos, ¿no? Pero prácticamente la mayoría está dentro de las instituciones educativas para adquirir un papel y ese papel te va a servir el día de mañana para poder tocar más puertas y tener más chances de conseguir un trabajo, ¿no? Pero si eso no fuera así, ¿no? ¿Cuántos realmente de nosotros estaríamos estudiando simplemente por el hecho de querer aprender? ¿No? Y eso es lo realmente preocupante para la educación, ¿no? ¿Cómo generas en el sujeto una motivación por aprender sin la necesidad de que éste se vea recompensado? Y esa es la tarea más difícil que tiene la educación, ¿no? O sea, ¿cómo los motivo a ustedes para estar de 2:30 a 3:30 conmigo aquí sin obtener una calificación, sin que el día de mañana vayan a obtener un título o un grado, que simplemente lo hicieran por gusto, ¿no? Pues yo creo que casi nadie. Entonces, eso realmente es lo que está detrás de todo este fenómeno de la educación. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo, profe, Sí, adelante, adelante. sí, como platicaba la maestra Rosy, existen muchos factores, ¿no? Que van a definir o integrar lo que es la calidad. Se exige, o allá fueran, las exigencias son muchas, pero tampoco se prestan las condiciones, ¿no? O sea, estamos hablando también de las políticas públicas que, desgraciadamente, en educación, pues, si se invierte mucho, pues no llega a su destino. Y por otro lado, también la familia, en el ambiente donde se está criando este individuo, pues no está haciendo también su parte, porque también hay que recordar que esto es un trabajo en equipo. Los que tenemos hijos también nos tenemos que dar la tarea de revisar que también estamos haciendo nuestra chamba, ¿no? Porque la motivación viene o nace desde los primeros años. O sea, motivarlos a que hagan, pero no para obtener algo, ¿no? El simple hecho de tener un conocimiento en algo ya es una ganancia, pero pues a veces, como dicen, necesitamos el 10, necesitamos el reconocimiento, en este caso necesitamos el título, pero el tener el título no significa o es garantía de que tú sabes, de que tú conoces, de que tú vas a ir allá a prestar un servicio y realmente lo sepas ofrecer. Sí, totalmente, ¿no? O sea, eso que menciona su compañera es muy importante. El 10, la nota final, ¿no? Nunca va a garantizar que somos los mejores de la clase, ¿no? O que somos los mejores. Igual puedo tener un 5, un 8 y sigo siendo el mejor, ¿no? Incluso que el resto. Pero simplemente tal vez no me da la gana de mostrarlo o no tengo la motivación para querer hacerlo. Eso es una cuestión ahí, indudablemente la parte conductual de la psicología nos ha dejado heredado también al sistema educativo, ¿no? El buscar siempre como la forma de ser reconocidos dentro del propio sistema, ¿no? Con la parte de la recompensa a la hora de sacar un 10, ¿no? Que eso me va a dar acceso tal vez a incluso a elegir un taller o una carrera. A mí me pasó, por ejemplo, en el bachillerato, ¿no? Que para poder elegir mi área de especialización se hacía por promedios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con aquellos alumnos que no alcanzaban un buen promedio y que tenían que aguantarse estudiar en un área o en un taller que tal vez no les interesaba, ¿no? Entonces, ahí realmente no estamos hablando de un sistema de calidad en la educación, ¿no? Porque estás estudiando o te estás viendo obligado a estudiar algo que posiblemente ni te interesa, no te motiva. Y bueno, pues esto es indudablemente un problema muy grave para la educación. Entonces, no hay que confundir nunca las notas, ¿no? Con el desempeño de cada uno de los alumnos, porque cada quien pasa por situaciones muy diversas, ¿no? A la hora de estudiar, pasa por muchas complicaciones y pues el tiempo que le invierte cada quien, el esfuerzo que le pone cada quien es muy particular de cada uno de nosotros y eso no va a determinar si soy bueno o si soy malo en la asignatura. La vida ya se va a encargar más adelante de ponernos a prueba y de decir si realmente estamos preparados o no para una vida laboral, ¿no? Para llevar a cabo nuestra vida diaria. Y ahí es donde nos vamos a enfrentar
a lo que hicimos o dejamos de hacer dentro de las instituciones, ¿no? Por aprender y por saber nuevas cosas. No sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, maestro, Sí, adelante. yo quisiera agregar que, como usted lo dice, hay múltiples factores que intervienen hoy en día en la educación. Por ejemplo, en otros países, digo, me atrevo a compararlo porque se trata de la educación y un país, pues educado es un país que sobresale, ¿no? Hoy en día. Y lo vemos, por ejemplo, en otro país. Cuando van a fundar una escuela, pues esta escuela debe de considerar ciertos requisitos o debe tener ciertos requisitos. Y la gran mayoría tienen, por ejemplo, canchas de béisbol, de fútbol, de X, ¿no? Cosa que en México no sucede. Por eso Estados Unidos, por ejemplo, es un país muy competente en diversas actividades. Por ejemplo, México ni siquiera puede despuntar en lo que es el fútbol. Lo hemos visto, ¿no? En infinidades de ocasiones que se queda en el camino y jamás llega a culminar. Entonces, yo creo que uno de los factores es el desinterés de las autoridades, porque precisamente, pues, para que el país no crezca, para que las personas se queden sometidas, ¿no? Y también considero que pues depende de cada familia y en particular de cada uno de nosotros formarnos y destacar, ¿no? Mucho tiene que ver lo que uno quiere, los objetivos que uno se plantea. Si yo quiero destacar, pues tengo que prepararme, ¿no? Y si quiero ser del montón, pues simplemente me quedo donde estoy, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Son las famosas zonas de confort. Aquí algo muy importante es que nosotros debemos entender que más allá de lo que haga o deje de hacer el gobierno por el sistema educativo mexicano, hoy en día es mucho más fácil adquirir, digamos, conocimiento de múltiples formas, ¿no? Es cierto que hace años, por ejemplo, antes de los 80, por ejemplo, con la entrada del Internet, ¿no? Eh, Era muy difícil, si no era a través de las bibliotecas o de las instituciones, el recibir esa información o ese conocimiento. Yo creo que hoy en día es una excusa muy mala decir o echarle toda la culpa al gobierno, porque tenemos todas las posibilidades perfectamente para superarnos profesionalmente o académicamente hablando, hoy por hoy gracias al Internet, ¿no? El Internet es la puerta más grande a la información que tenemos en la actualidad, la cual no está restringida para nadie, al menos en nuestro país, para nadie, excepto de las zonas marginadas donde no existe una conexión precisamente a través de Internet. Pero para nosotros, que hoy en día estamos conectados incluso para realizar una videollamada, nosotros somos dichosos de tener pues estas herramientas, ¿no? Que nos permiten interactuar en tiempo real, ¿no? Que nos permiten en ese momento, aparte de estar hablando y compartiendo experiencias, nos permite poder buscar un video, poder buscar una noticia, poder ver qué es lo que está haciendo mi compañero a kilómetros de distancia, ¿no? Y son fuentes de información precisamente que nosotros a día de hoy no las sabemos utilizar, ¿no? Tenemos demasiado, ya lo comentaba, me parece en la experiencia educativa anterior, tenemos un exceso de información actualmente que no estamos utilizando, no estamos sabiendo aprovechar, ¿no? Hoy por hoy, un oficio lo podemos aprender incluso desde YouTube, ¿no? Si yo quiero saber cómo pegar una silla, busco un tutorial en YouTube, ¿no? Si yo quiero saber, no sé, cómo programar una página, lo puedo saber desde YouTube. Es decir, son sistemas de enseñanza informales, si ustedes quieren, pero que de alguna u otra forma suman para nuestra preparación, ¿no? Entonces tampoco se trata hoy en día de culpar del todo al gobierno, pienso yo, y no estoy a favor de ningún gobierno, pero no se trata tampoco de culpar a un gobierno en particular, porque también depende de nosotros como alumnos el hasta dónde queremos llegar, ¿no? O qué aspiraciones tenemos, hasta dónde quiero prepararme o qué es lo que me interesa saber. Y hoy en día tenemos todo, créanme, tenemos todo para poder aprenderlo. Entonces yo creo que las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, o sea, creo que nuestro límite realmente está aquí adentro en la cabeza, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a romper todas esas barreras que efectivamente
gobiernos y la televisión y muchas otras cosas nos han tratado de implantar, ¿no? Nos han tratado de lavar el cerebro de hasta dónde podemos llegar, pero esas barreras son nuestras, ¿no? Tenemos que empezar a darnos cuenta que hoy en día es mucho más fácil adquirir el conocimiento que nosotros queramos. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? Bueno, no van a tener tarea más que una sola, pero es muy sencilla. De hecho, no van a tener que anotar nada. Solamente necesito que lo vean para que ustedes puedan obtener sobre todo datos para su línea del tiempo. La próxima sesión sí que va a ser asincrónica, o sea, no vamos a coincidir. Yo les voy a subir el video completo. Les voy a explicar cómo van a hacer la línea del tiempo, les voy a explicar la herramienta, de cómo se registran, de cómo van a poder insertar todo. Pero este video de aquí, que les voy a poner en pantalla, trae datos o fechas más bien sobre, sobre lo que me interesa que establezcan en esa línea del tiempo cuando hablamos de México y la conquista, por decirlo así. Es este primerito de aquí que dice la educación en México, el virreinato. Igual les voy a poner el enlace si gustan ahí en el chat de Zoom. Pero este video de aquí incluye como que varias fechas y etapas importantes durante la conquista de los españoles en materia educativa, obviamente. Y bueno, pues si pueden rescatar datos que les sean útiles a ustedes para su línea del tiempo a futuro, pues mucho mejor. Sí va a ser bastantita información la que vamos a estar viendo a lo largo de la asignatura y bueno, pues van a tener, digamos, material de sobra para su línea del tiempo, obviamente, porque imagínense que esto solamente es antes de la conquista, después de la conquista y todavía nos faltan pues todos los secretarios de educación, que obviamente no los vamos a ver todos, pero sí una gran parte, y las reformas, ¿no? Ese enlace que les acabo de poner es el del video, si lo gustan copiar. Aparte se los voy a poner en la plataforma. Yo pienso que el lunes ya tengo el video de esta sesión, igual va a quedar el video, va a quedar el video recomendado para su línea del tiempo, y el próximo fin de semana no nos vamos a ver en vivo, solamente van a consultar en el momento que ustedes quieran la grabación que les voy a preparar, ¿sale? Y bueno, pues que tengan bonita tarde y bonito fin de semana a todos y todas. Gracias, maestra.